Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Te agradezco mucho que estés presente en este micro webinar. El día de hoy vamos a estar hablando de construir datos significativos. Recuerda que son espacios cortos para darte la mayor cantidad de información en menor tiempo posible. Y vamos a iniciar. Entonces, efectivamente, hoy estamos hablando de tener datos. A final de cuentas, todos tenemos muchas informaciones, pero queremos saber si esa información que estamos construyendo nos va a generar valor. Porque a final de cuentas, pues tenemos nuestras tablas de Excel muy robustas, llenas de informaciones, pero esa información que está ahí son buenos datos. Y como cualquier platillo que tú preparas, depende mucho si tienes buenos ingredientes. Entonces, si yo quiero tener buenos análisis, de alguna manera requiero yo tener de buenos datos. Pero, ¿qué significa esto de tener buenos datos? Por una parte, significa que esos datos tienen cierta exactitud y precisión. ¿Y a qué me refiero con esto? Que dentro de las columnas que tú estás manejando dentro de tus tablas, si tienes columna fechas, ahí solo hay fechas, columna de dólares, hay solo cantidad en dólares, y de alguna manera la gente que captura informaciones siempre está siguiendo esas reglas que le marca la categoría o columna que estás tú siguiendo. Esa información tiene que tener cierta seguridad, y no me refiero a que tenga password, sino que las personas que accesan a ella sepan lo que hacen y no le esté metiendo información incorrecta. Algo importante en tus datos es que no haya información duplicada, porque esto te va a llevar a generar malos análisis. No es que tú ya lo has hecho mal, sino simplemente está corrupta la información. Y finalmente, algo muy importante de contar con buenos datos es que sea fácilmente actualizable tu información. Todos los meses se genera información nueva y muchas veces tienes que actualizar tu tabla con la nueva información que está generando. Y he visto casos donde la gente tarda 4 horas en actualizar toda su base de datos para sacar los resultados del mes. Y eso es una pérdida de productividad impresionante. Entonces, algo importante es que sea fácilmente actualizado. Entonces, ¿qué características tiene que tener tu información para que sean buenos datos? Y aquí en este micro webinar vamos a hablar de 5 características principales que te van a ti ayudar a identificar si tu información va a generarte valor. Número 1 es que tenga volumen. Hoy Excel es una herramienta que te va a dar más de 250 columnas con más de 1 millón de filas, entonces por información no paras. Los sistemas están generando más y más cantidad de información en todo momento. Entonces, acostúmbrate a trabajar con buena cantidad de información. Igual tiene que ser repartida en varios archivos, pero entre más tengas, mucho mejor. Y algo importante es que haya mucha información histórica para que tú puedas identificar patrones o tendencias dentro de la información y rápidamente puedas accesar a ella. Entonces, ten volumen en la información. Número 2, que tu información esté segmentada. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú estuvieras evaluando los empleados de la compañía, ahora sí, sus nombres, cómo se llama cada empleado serían microdatos, pero eso no es la forma en que uno analiza. Uno tiene que agregar, agrupar la información, por este caso verlo por género, para que pueda uno sacar análisis mucho más claros de entender. Otra forma de explicarte, imagínate todas tus fotografías en tu computadora, que a final de cuentas está toda esa información ahí, pero esos son microdatos. Tienes que agrupar y segmentar esta información, ya sea por cuándo tomaste la fotografía, en qué lugar estabas, quién sale en la foto. De alguna manera, esto te va a permitir que tú puedas accesar más rápidamente a esa información. Segmentar esta información se le da mucho ponerle metadatos, que son datos que describen otros datos. Porque tú sacarás extracciones de los sistemas como son códigos de productos, que al final de cuentas esta información te ofrece poco de ver cómo están las ventas, pero tienes que agregarle estos datos adicionales en nuevas columnas que te permiten a ti agruparlas y segmentar esta información en algo que te permita llegar a mejores análisis. Ya sea cuentas contables, que al final de cuentas también tienes que tú reclasificarlas en otros elementos que te hagan tener mucho más control de la información. O clientes, que es muy común, que tienes que, el sistema te da cuál es el ID del cliente, pero tú tienes que reclasificar esta información en algo que tu área de marketing esté manejando.
Y generalmente esta información la tienes que hacer por afuera porque cambia mucho de acuerdo al momento que está viendo la organización o al líder del área que trae una nueva metodología a hacer las cosas. Entonces esto puede variar y por esa razón casi no lo encuentras tú en los sistemas precargados, sino se hace por fuera en tablas de Excel. Tercer punto, para tener buenos datos, que esos datos estén interconectados. Porque a final de cuentas, el que tú tengas tablas, eso no te hace tener una base de datos. Una base de datos sería la interconexión de varias tablas que traen diferentes informaciones. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una buena interconexión entre mis tablas? Es importante que identifiques dentro de tu tabla que tendrás columnas que no admiten valores repetidos. Y en cambio tendrás otras columnas que no importa el valor, eso será, puede admitir que el valor se repita. Por ejemplo, en esta tabla. En esta tabla puedes tener personas que se llamen igual, que sean contratadas en la misma fecha o que ganen el mismo salario. Entonces ninguna de estas columnas te restringe a que el valor sea único. Pero si tú le agregas una columna que diga la curve, ese valor sí es irrepetible. Nadie puede tener una curve igual a otra persona. Esto el sistema, como los trabaja o los diferentes sistemas, generalmente generan códigos propios, como en este caso puede ser el número de empleado, tu número de matrícula, o el código de cliente, o código de producto, el número de orden. A final de cuentas, estas informaciones que generan sistemas es un valor irrepetible dentro de esa tabla y se le llama clave primaria. Entonces, en particular, ¿qué busco tener? Yo tendré mi tabla de clientes que tiene una clave primaria que es el ID de cliente, mis productos que tienen una clave primaria que es el código de producto, o los pedidos que yo tengo que tienen una clave primaria como el número de orden. Y tengo que saber cómo interconectar esas informaciones. Entonces, una forma muy fácil de ejemplificarlo. Yo tengo una tabla de clientes donde a fin de cuentas para cada código de cliente tendré, bueno, cuál es el nombre de la persona, qué email tiene, dónde está ubicado. Y ese ID de cliente será mi clave primaria. Tendré por aparte otra tabla distinta que será mi tabla de órdenes. Entonces, en esta tabla yo tendré el ID de la orden y algo deseable saber es, bueno, de esta orden, ¿quién fue el cliente que la pidió? Entonces, puedo yo hacer, dentro de mi clave primaria, la persona que captura un pedido, pues también pide a la persona su nombre, su apellido, su correo y su dirección, pero eso haría que la captura sea impresionantemente lenta. ¿Cómo se resuelven los sistemas? Es pídele a la persona su número de cliente, que en esta tabla órdenes, el número de cliente sí admite que se repita. Cuando yo jalo un valor a estas tablas, que sea clave primaria en otra tabla, se llama clave foránea. Y así es como yo puedo ir ligando e interconectando todas mis informaciones. Una fórmula muy común para traer valores de una tabla a otra es con la fórmula buscar B o VLOOKUP, dependiendo de la versión en español o inglés que uses de Excel. Que a final de cuentas esta fórmula lo que hace es busca este valor en esta otra tabla o en este otro archivo y asóciame una variable que me interesa ahí y tráeme la nueva tabla. Es una forma muy usada para hacer esta interconexión. Y como tip, ya Excel Office 365 ya trae la evolución del buscar B como buscar X, y esta fórmula nueva ya es más un sustituto que es mucho más productiva y te va a ahorrar mucho más tiempo en cómo hacer esta interconexión. Otro punto importante, el cuarto punto para tener datos significativos, es que tengas tu limpieza en la información. ¿Esto a qué se llama? Que hagas una labor de data cleaning. Este término es mucho más conocido y vamos a ver 10 pasos básicos para que hagas una buena labor de limpieza en tus datos. Entonces, número 1 es crea una copia de los datos originales. No trabajes en el original tal como lo recibes. Genera siempre un respaldo. Empezamos a borrar columnas, a quitar filas, a modificar informaciones y en algún momento queremos regresar y no sabemos cuál es el dato fuente. Entonces, siempre conserva un respaldo del original. Número 2, revisa tu tabla antes de empezar. A veces tendrás unas extracciones muy grandes de información y aquí tenemos una gran cantidad de columnas que las puedo ver de esta forma. Este archivo tiene toda esta cantidad de columnas y tengo que revisar qué significan.
Porque tendré columnas que indican fechas, pero ¿cuál de esas dos fechas es la que necesito usar? Tengo columnas que hablan de clientes, pero a fin de cuentas, ¿cuál de estas dos es el cliente que yo necesito? Tendré columnas que se llaman igual, pero adentro traen números diferentes, distintos. Entonces, ¿a qué le hago caso? O tendré columnas que no sé lo que significan y antes de borrar, pues tengo que hacer una investigación si esa columna es importante o no. Al final del día, yo seleccionaré aquellas columnas que realmente son las que necesito de mi extracción que me pasaron. Sin embargo, aquí te paso un tip: no borres lo demás, déjalo ahí. A fin de cuentas, las columnas son gratis en el Excel. ¿Por qué? Porque a medida que tú vayas metiendo, actualizando esta tabla con el nuevo mes, con el nuevo mes, con el nuevo mes, mucha gente lo que hace es, cada actualización tiene que retrabajar la tabla por todas aquellas informaciones que borró. Entonces el consejo es no borres nada y pega el nuevo mes tal cual, y eso te va a ayudar a tener mucha más velocidad al momento de actualizar la información. Número 3, comprueba que los datos numéricos sean números realmente. Y aquí una forma muy sencilla es ponle decimales a los números, para que tú te des cuenta aquellos números que no se le pusieron decimales. Significa que aunque tú ves un número, Excel lo tiene considerado como un texto. Y aquí cuando identifiques información, para hacer un cambio masivo en este tipo de celdas, con la fórmula number value, tú puedes alterar estos textos y convertirlos fácilmente a números. También revisa aquellos datos que no son números, revisa los textos. Es decir, si yo tengo esta tabla que me está hablando de direcciones, municipios, estados, ¿habrá algo de ahí que yo pueda rescatar para mi análisis? Y aquí una fórmula bueno, no es tanto una fórmula, sino es más como un icono muy usado, es convertir el texto en columnas. Si tú encuentras un carácter en particular que te separa los valores, como en este caso es una coma, tú puedes demostrar este carácter que te separe cuando vea una coma, y ahora sí puedes transformar este texto en algo que tú puedes ocupar, recuperando ese estado y municipio dentro de la dirección, que te puede llevar a enriquecer tu análisis. Importante, paso 5, revisa las fechas. Para Excel, esta tabla que estás viendo aquí, todos son cosas distintas y tú tienes que indicarle a Excel que se trata de lo mismo, es la misma fecha. Elimina filas duplicadas. Nuevamente, te pasarán información y tú identifica pues, cuál es la clave primaria, que yo sé que la regla es que no puede haber valores duplicados. Y aquí quitar duplicados te puede ayudar mucho a que esa tabla te limpie toda esa información que está duplicada. Busca las celdas vacías, porque en particular, dependiendo de la importancia del dato, tú tendrás que hacer una labor de búsqueda, algunas llamadas para encontrar ciertos valores que son importantes de tener. A lo mejor fue un error de captura. Y el otro tip que te paso es aquellos valores que no puedas recuperar, no los borres, sino indica que no existe el valor. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? A veces nuestra información es retada en juntas o en revisiones por otras personas que dicen que está mal, y uno puede hacer una investigación, no está mal. Lo que pasa cuando me pasaron el dato, no existía ese valor o ese valor no estaba. Ahora la nueva extracción sí lo trae, pero en su momento cuando yo hice el análisis no estaba disponible. Excel, cuando tú trabajes aquí con promedios, no te va a promediar cuando vea un texto, lo va a considerar como una celda que no debe de trabajar. Número 8 en Data Cleaning es consistencia en los textos. Especialmente es un problema cuando tienes mucha gente capturando información en campos abiertos para que la gente meta el texto que él quiere. Entonces, aquí en estos casos tengo la ciudad de Querétaro y la ciudad de Puebla. Y yo para Excel son 8 valores distintos y tengo que indicarles que nomás se trata de 2. Aquí tengo que hacer una labor manual para que yo pueda, ahora sí, quitar todos estos caracteres que cada persona puso distintos y ponerlos en una sola palabra que Excel la pueda agrupar. También mucha gente que captura información mete espacios dobles y que aquí puedes agarrar la fórmula de espacios para que lo que hace Excel cuando encuentra 2 espacios duplicados los elimina y te genera un solo espacio. Esta fórmula es muy útil especialmente porque muchas veces al final del texto
tú tienes un espacio que no ves. Entonces pareciera que el enunciado es el mismo, pero el Excel lo interpreta como dos variables distintas. Y espacios te puede ayudar a quitar ese carácter que hace que las cosas sean diferentes. Número 9, checa las unidades de medida. Porque tú tendrás informaciones en columnas que tienen, por ejemplo, está bien aquí el caso de importes, el caso de cantidades, pero en ocasiones la gente mezcla y a pesar que la cantidad, si es un importe o si es un volumen, la unidad de medida es distinta. Puede estar mezclando pesos con dólares o toneladas con libras o kilogramos, porque no es muy claro que tú identifiques. En estas tablas chiquitas, a lo mejor visualmente te puedes dar cuenta, pero cuando tienes unas 5,000 filas, va a ser muy difícil que tú puedas identificar esta información. Y ahí viene el último punto, que es revisar cosas extrañas o sospechosas, valores que tú sabes que no deberían estar ahí. Y aquí, por ejemplo, tengo una fila, una tabla de ventas que trae 5,700 filas. Y en particular me interesa ver si la cantidad de vendida no trae nada raro. Entonces, una forma sencilla de verlo es graficando. Selecciona la columna y haz una gráfica de dispersión. ¿Qué te va a traer esta gráfica? Esta información. Tú vas a ver aquí, en el eje de las X están las 5,700 filas. Y en el eje de las Y está este valor, cantidad o volumen que tú estás buscando comprobar. Y aquí puedes ver que debajo de la línea roja, ahí está la mayor cantidad de valores. Y eso te va a ayudar, ahora sí, a eficientar tu búsqueda para que tú veas si estos valores que están hasta acá arriba son correctos o no. Tengo que hacer una llamada para verificarlos o no. Me puedo seguir con otros valores o cantidades que no deberían de dar valores negativos, pero te permite a ti tener esta búsqueda mucho más clara. Data cleaning es algo que te lleva mucho tiempo. De hecho, es lo que más te demanda información de tener buenos datos. Pero recuerda, entre más tiempo dediques tú, mejor va a ser tu capacidad de análisis. Porque a fin de cuentas, esta es la tabla donde tú vas a estar respondiendo las preguntas que te demanda el negocio. Y último punto, que sean datos fiables. Y aquí me refiero con esto, que muchas veces tú pedirás información a otras fuentes, al compañero de enfrente, a gente que está en otra área o en otra región, y pues ahora sí le llamo que tengan pedigrí esos datos. Y aquí me refiero con esto de que los datos tengan pedigrí. Mucha gente no hace una distinción en cómo trabajar con informaciones. Esta tabla no es una tabla apta para trabajar y hacer análisis. Hay que saber la diferencia entre una tabla para presentación, que la pongo en un reporte para que otras personas lo vean, y una tabla de análisis, que es una tabla más burda, un poquito puedes decir más fea si quieres, pero a fin de cuentas su propósito no es que sea bella, su propósito es que me permita conectarla con otros valores y que yo identifique aquí las claves primarias, las claves foráneas y pueda yo hacer un adecuado manejo de la información. Otra cosa que para ejemplificarte errores que puede haber en tablas, por ejemplo, aquí tengo una tabla de empleados y estoy viendo que a cada empleado se le asigna un equipo de cómputo. Entonces tienes el ID de empleado y el número de serie de equipo de cómputo que tiene asignado. Pero en la primera fila, punto que el caso de Jaime tiene una laptop y también tiene un iPad asignada. Entonces la gente anota las dos series de los equipos en la misma celda. O Susana trabaja en TI y cada vez que le asignan un equipo para reparación, en automático el sistema la persona le asigna los equipos y ahí captura las tres series. Esto va a deteriorar tu base de datos y no te va a permitir trabajar ni hacer filtros en esta información. También mucha gente lo resuelve poniendo muchas columnas dependiendo de cuántos equipos tenga. Y eso también tienes un problema de que cuando tú hagas un buscar para traer la serie de un equipo y ver qué equipos requieren ya nueva actualización, no vas a saber en qué columna tiene que ir a buscar. Otro caso de malas tablas, que de esta parte que no hay pedigrí, muchas personas lo que hacen es el tiempo, ponen una columna para cada mes. Y lo que hace esto, cuando tú quieras trabajar y hacer un análisis más profundo y crear unas tablas dinámicas, esto no sirve. Lo que te genera en tu campo de tablas dinámicas es una serie de variables que a final de cuentas no te permiten a ti manejar esta información. En cambio, si tú tuvieras una sola columna que agrupe todas las fechas, esto te va a dar mucho más chance de hacer buenos análisis,
Porque a fin de cuentas ya Excel, identificando la variable fecha, todavía puede hacer cosas más interesantes como agrupártelas en trimestres o años para que tú puedas hacer más fácilmente identificar preguntas cuando alguien quiere información por cuartos o quiere información mensualizada o anualizada, tú lo haces muy rápido. Entonces, esos fueron los 5 puntos para tener buenos datos, construir datos significativos. Entonces, a manera de resumen, recuerda, buenos datos es que haya precisión en información, sea exacta. La columna que trae fechas solo trae fechas. Cuando hay que capturar la ubicación geográfica, está capturado bajo el mismo nombre, y todo tú puedes confiar en esa información. Segura que la gente que le mete mano de alguna manera sepa lo que hace y no empiece a copiarte celdas o desubicarte columnas donde no van. Evitar datos duplicados, que puede ser el caso que tienes 2 veces repetido el mes de enero y eso te va a llevar a tener una mala calidad en los análisis que haces. Y recuerda que tienes que hacer que tus datos sean fácilmente actualizables. Tú no puedes pasar 4 horas sacando la información de este mes. Tiene que ser mucho más rápido y tienes que estructurar tu tabla para que, a fin de cuentas, eso se haga mucho más rápido. Entonces, resumiendo, ¿qué características deben tener buenos datos? Recuerda, número 1, que tenga volumen, mucha información y que tenga mucha información histórica que te permita identificar tendencias y patrones. Que estén segmentados. Mete metadatos a tu información para que puedas tú reclasificar las informaciones en elementos más grandes que te puedan dar más claridad de análisis. Interconectados tus datos, ya sea con la fórmula de buscar X o buscar B, busca enlazar esas tablas y que se hablen. Y en especial si puedes tú hacer enlaces con tablas ajenas a tu compañía, como bases de datos del INEGI o algo de la cámara donde perteneces, vas a sacar mucha información mucho más interesante. Número 4, que tus datos tengan una buena labor de limpieza. Entonces, hay muchas metodologías de data cleaning para que tú puedas rápidamente limpiar tu tabla de todas aquellas, entre comillas, impurezas, que se refiere no malos cálculos, sino cosas que fueron mal capturadas. Y número 5, que toda la información que tú trabajes sea fiable, es decir, que tenga un pedigrí de la gente que te lo está pasando. Y eso es nuestro webinar de construir datos significativos. Recuerda que estamos presentes y publicando constantemente información en redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook. Búscanos como de Comunicación Numérica. Y una noticia es que ya estamos iniciando en este marzo, a mediados de marzo estamos lanzando ya nuestros primeros cursos online, cursos donde vas a aprender a cómo comunicar información a través de imágenes, cómo seleccionar la gráfica que más de acuerdo a tu mensaje, hacer uso de color para que tú captes la atención de la audiencia más rápidamente, uso de textos en tu información, especialmente en reportes que no van a ser presentados, sino van a ser escritos y enviados a otras personas, puede ser vía impresa, vía correo electrónico, y apuntar una historia con tu información. Nosotros somos Comunicación Numérica, tenemos talleres empresariales, cursos públicos y cursos online. Comunicación Numérica es una academia en analítica de datos.